Mesopotamia es una región del Asia Occidental ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates. En esta región surgió durante la Edad Antigua la llamada civilización mesopotámica. Los mesopotámicos sirvieron de modelo e inspiración al resto del mundo y popularizaron invenciones fundamentales para la civilización humana, como la rueda, el cultivo de cereales, el desarrollo de la escritura cursiva, las matemáticas y la astronomía. La matemática, entendida como disciplina racional, bien organizada e independiente, no existía antes de que entraran en escena los griegos de la época clásica, que va más o menos del 600 al 300 a.C. Hubo, sin embargo, algunas civilizaciones anteriores en las que se desarrollaron los orígenes o rudimentos primarios de la matemática, como por ejemplo en algunas culturas usaban 12 signos porque contaban con las rayas de los dedos de la mano. Algunas tribus de África aún la usan y nosotros todavía contamos algunas cosas por docenas. Muchas civilizaciones primitivas no llegaron más que a distinguir entre uno, dos y muchos. Consiguieron acceder a números verdaderamente grandes e incluso fueron capaces de hacer operaciones con ellos. Otras llegaron a reconocer los números como nombres para cada uno de ellos y símbolos para representarlos. También nos encontramos con las 4 operaciones aritméticas elementales y con la idea de fracción que solía limitarse. Entre los resultados geométricos conocidos en Mesopotamia se encuentran métodos para calcular el área de un círculo, con muy buenas aproximaciones del número pi. Los babilonios podían además calcular el área de un triángulo y de un trapecio. Los volúmenes de prismas rectos y cilindros los calculaban multiplicando el área de la base por la altura. Tenían fórmulas para determinar el volumen de un tronco de cono y pirámides cuadrangulares truncadas. Es interesante hacer notar que el concepto de ángulo surgiera de la observación de los distintos ángulos que puedan formar el muslo y la pierna de una persona, o su brazo y antebrazo, porque en muchas lenguas se denomina a un lado de ángulo brazo o pierna. Las aplicaciones de la matemática en estas civilizaciones primitivas se limitaron a cálculos comerciales muy sencillos, al cálculo aproximado de áreas de campos, a la decoración geométrica de la cerámica, al diseño de dibujos para reproducirlos repetidamente en tejidos y al registro y medida del tiempo, hasta que se llega a la matemática de los babilonios y de los egipcios de hacia el año 3000 a.C. No encontraremos otro progreso matemático. Desde que los pueblos primitivos decidieron establecerse sedentariamente en una zona concreta, construyendo viviendas y dedicándose a la agricultura y a la domesticación de animales hacia el 10.000 a.C. Podemos ver lo lento que fue dando sus pasos la matemática más elemental. Por otra parte, la existencia de buen número de civilizaciones y matemáticas de las que podemos hablar nos muestra lo diseminado que estuvo antiguamente el cultivo de esta ciencia. La numeración apareció en lugares distintos del planeta, desarrollada por civilizaciones que no tenían ningún tipo de contacto durante más o menos el mismo periodo de tiempo. Alrededor del año 4000 a.C., los sumerios desarrollaron un complejo sistema de metrología que llevó a la creación de la aritmética, el álgebra y la geometría. Desde el año 2600 a.C., los sumerios escribieron tablas de multiplicación en tabletas de arcilla y trataron con ejercicios geométricos y problemas de división. Estos fueron los primeros en usar un sistema de numeración de notación posicional, que en el sistema sexagesimal, el cual sería el primer sistema numeral cohesivo de la humanidad, y que permitió contar cantidades en miles, algo imposible de hacer contando de a uno en uno. Su sistema era diferente al nuestro y no se basaba en solo 10 números, sino en 60. Es decir, los sumerios utilizaban 59 símbolos para formar los primeros números, pero a partir del 60 utilizaban repeticiones de símbolos anteriores, siendo la posición de las cifras la que definía la cantidad exacta. Sistema de numeración babilónico. Las civilizaciones babilónicas trabajaban con un sistema cuneiforme. La escritura se realizaba grabando en moldes mojados de arcilla en forma de placas, con la punta de una caña hueca, que producía marcas en forma de cuña. Una vez secas, las placas eran muy duras y por eso todavía subsisten. Como no ocurrió
en gran medida con la utilización del papiro. Los babilónicos inventaron un sistema de base 10, aditivo hasta el 59 y de base 60 y posicional para números superiores. A ellos le debemos nuestro sistema horario. Los símbolos que utilizaban eran una marca vertical, que se llama clavo, que equivale a 1, y una marca horizontal, que se llama espiga, que equivale a 10. Por ejemplo, al número 5 lo formamos adicionando 5 clavos. Los números mayores de 10 se obtienen adicionando clavo o espigas según sea necesario. Los babilónicos se dieron cuenta que sus símbolos podían representar un valor doble, triple, cuádruple, etc., simplemente asignándoles valores que dependan de su posición relativa en la representación gráfica del número. Para poder darle una posición distinta a cada símbolo y así cambiar su significado, les fue necesario a los babilónicos crear un nuevo símbolo que determinara la cantidad de espacios luego de cada símbolo. Es como una especie de cero, pero este cero babilónico no representa la no existencia de un objeto, representa un lugar para resignificar cada símbolo. A medida que un símbolo se le agrega un cero a la derecha, el símbolo se convierte en un nuevo número al multiplicarlo por 60. Símbolos numéricos. Eran escritos en las tablillas de arcilla aún estando blanda y se cocinaba en hornos o se ponía a secar al sol. Las escrituras más antiguas eran la sumeria y el acadio. Ambas culturas se valieron de la escritura cuneiforme para simbolizar los números. Las palabras de la lengua acadia consistían en una o más sílabas, y cada sílaba venía representada por un grupo de signos que se reducían esencialmente a pequeños segmentos rectilíneos. Los acadios utilizaban para escribir un prisma de sección triangular que apoyaba en la tablilla produciendo señales orientadas en distintas direcciones, siendo llamada más tarde escritura cuneiforme. Sus principios estaban en la notación posicional y la base 60. Los sistemas mixtos eran utilizados para fechas, áreas, medidas de peso y entre otras. Este sistema era constituido por el resultado de diversas costumbres históricas y regionales. En los textos matemáticos y astronómicos era más utilizada la base 60. No hay una respuesta exacta para saber cómo se generalizó el uso de la base 60, pero se cree que pudo venir aconsejada de sistemas de medidas de peso. El sistema numérico era sexagesimal, es decir, contaban o subdividían de 60 en 60. Incluía dos signos básicos, la unidad, que era una cuña en posición vertical, y la decena, en la que la cuña se encontraba en horizontal. Los dos símbolos se combinaban para escribir los primeros 59 números. A partir del número 60, el sistema era multiplicativo y posicional, es decir, que los símbolos individuales cambiaban su valor de acuerdo con su posición. Para escribir una cifra se colocaba el símbolo y se sumaba su valor, sistema aditivo. Curiosidades. 1. La mayoría de los habitantes tenían conocimientos astronómicos altamente precisos. 2. Mesopotamia fue la primera civilización en el mundo. 3. Llegaron a comprender el sistema solar mejor que civilizaciones posteriores. 4. Sus avances en aritmética y álgebra les permitió construir estructuras colosales como los zigurats, templos donde rendían culto a sus dioses. 5. Pagaban impuestos antes que existiera el dinero. En lugar de pagar con efectivo, daban un porcentaje de sus producciones o tierras al rey. 6. La primera prueba escrita de matemáticas se remonta a los antiguos sumerios, que crearon la primera civilización de Mesopotamia. 7. Los sumerios escribieron tablas de multiplicar en tablillas de arcilla y realizaron ejercicios geométricos junto con problemas de divisiones. 8. La mayoría de las tablillas recuperadas datan de 1800 a 1600 a.C. y abarcan temas que incluyen fracciones, álgebra, ecuaciones cuadráticas, cúbicas y el cálculo de ternas pitagóricas.
9. Tenían un verdadero sistema posicional, donde los dígitos escritos en la columna de la izquierda representan los valores más grandes, como en el sistema decimal. 10. Sus símbolos fundamentales eran del 1 al 10.